Súper. Ah, mira, la verdad que no tenía ni idea de lo que me estás comentando. Buen No, dato. como mi tío también es vegano. Ah, mira, entonces él sabe lo que... Vieron que hablaba también la nutricionista de los veganos, vegetarianos, qué tienen que comer, siempre consultando con un nutricionista, con un médico, porque están en el momento del crecimiento y qué alimentos tienen que consumir para seguir creciendo, ¿sí? Y no perder alguna vitamina, alguna proteína, ¿sí? Algún nutriente. Bien, vamos a hacer primero la oración como hacemos todas las clases. ¿Alguno tiene alguna intención, agradecimiento, pedido que quiera hacer? ¿Alguno tiene alguna intención especial y quiera compartir con sus compañeros? Vamos a hacer una oración. Mi prima. Por la prima. Bueno, bien. A que se le pesca un pedazo de carne. ¿Qué le pasa? No se escucha, Tizi. Acércate un poquito más. Ahí. Que por mi prima porque se le atascó acá un pedazo de carne y se lo tienen que sacar. Ay, pobre. ¿Y cuánto es? ¿Es muy chiquita? Sí, Ah, tiene 4 años. bueno, espero que salga todo bien y que después se mejore pronto. Sí, vamos a agradecer. Hoy no está, pero ayer estuvo en la clase Ramiro, sí, que ya volvió a los Zoom, sí, ayer participó, hoy no está, pero seguramente en estos días vuelva a participar con nosotros en los Zoom, sí, de que ya se recuperó. Jano ahí pide que vamos a rezar también por la abuela, sí, que está padeciendo de la enfermedad del COVID, ¿sí? Del virus, ¿sí? De que se encuentre bien, que se mejore, que se vaya recuperando. En el otro grupo también rezamos por los abuelos, ¿sí? Los que tal vez a veces podemos llamarlos o hablar con ellos, ¿sí? Capaz que mucho por ahí a visitarlos no, pero de a poquito de tener los cuidados que tenemos que tener para que también reciban como... Yo vivo con mi abuela. Ay, bueno, Delphi, vos la tenés cerca y qué bueno eso, cuidala mucho a la abuela y mimala mucho, así como te mima ella seguramente a vos, ¿sí? Así que vamos a pedir por cada uno que tenga la intención y agradecer por la linda clase que compartimos el día de ayer, ¿sí? También vamos a hacer una oración especial por el tío de Dai, ¿sí? Que vamos a hacer una oración por él también, ¿sí? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chicos, así como les estuve contando al principio, o también ya les envié lo que íbamos a trabajar el día de hoy, que van a ser las clases de palabras, ¿sí? Que ya estuvimos trabajando en las distintas clases de este año, ¿sí? Que las clases de palabras sustantivos, verbos, adjetivos, los adverbios, los conectores, ¿sí? Hoy voy a trabajar con 3, ¿sí? Para ir pasando de a poco y no confundiéndolos ni tampoco mareándolos. Por eso es una clase como de repaso, ¿sí? Si alguno tiene alguna duda, con esta clase lo va a ayudar muchísimo para poder terminar de hacer actividades, ¿sí? Hacer las tareas de esta semana, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo un repaso. Les voy a compartir en pantalla lo que eran estas clases de palabras, ¿sí? Bien. A ver si ahí se puede ver bien. Esperen que lo voy a poner de dispositivo. Ahí está, bien. Acá tenemos las clases de palabras, que va a haber un grupo que son variables y otro grupo que son invariables. Variables quiere decir que pueden cambiar, que tienen género, que tienen número, ¿sí? Y las invariables son las que no tienen ni género ni número, ni tampoco una persona que lo esté realizando, ¿sí? Las variables que nosotros ya trabajamos eran los verbos, los sustantivos, los adjetivos, artículos y pronombres. Nosotros estuvimos trabajando con los pronombres personales, ¿sí? Y las invariables
como por ejemplo los adverbios que trabajamos, ¿sí? Y estas tres no las vimos todavía, pero pertenecen en este grupo. Las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones, ¿sí? Estas tres no las vimos, pero las puse para que sepan que son invariables también, ¿sí? Vamos a ver primero principal que estuvimos trabajando con los sustantivos, ¿sí? En esta red, ¿sí? Yo les puse cómo pueden ser esos sustantivos que nosotros ya los estuvimos viendo. Podían ser comunes, podían ser propios, podían ser individuales, colectivos, abstractos, concretos, no contables y contables, ¿sí? Acá en este cuadrito me va a decir qué significa cada uno, ¿sí? Los comunes van a ser los elementos de una misma clase, o sea, que va a ser o objetos, o lugares, ¿sí? O cosas, bueno, objetos y cosas es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, casa, diario, cosas que yo puedo ver, tocar, ¿sí? Elefante, madre. Los propios van a ser sujetos, ¿sí? O, por ejemplo, van a ser nombres de esas cosas que son los comunes. Por ejemplo, si yo tengo un perro y le pongo un nombre, el nombre va a ser un sustantivo propio, ¿sí? Los concretos van a ser elementos tangibles que puede ser que yo los puedo ver, ¿sí? Por ejemplo, una foto, un mono, una mesa, una silla, yo puedo ver ese elemento, ¿sí? Los abstractos son elementos que yo no voy a tener, voy a percibirlos por los sentidos, ¿sí? O por los sentimientos, la alegría, el dolor, la esperanza, la maldad, la felicidad, ¿sí? Son sentimientos, el calor, el frío, ¿sí? Los individuales van a nombrar un elemento en forma individual, ¿sí? Por ejemplo, me va a decir los animales, cerdo, elevador, que es el ascensor, ¿sí? El perro. Cuando hablo de nadador, es de una persona que nada, está haciendo la acción, pero si yo digo el nadador, es un sustantivo, ¿sí? Por eso acá dice nadador. Otro sustantivo puede ser los colectivos, que van a nombrar los conjuntos de esos elementos, ¿sí? De la misma clase, por ejemplo, cacería, enjambre, cuando hablamos de muchas abejas, de jauría cuando hablamos de muchos perros, ¿sí? Una jauría de perros, ¿sí? Sería. Yo no tengo que decir, por ejemplo, ayer me crucé una jauría de perros. Si yo ya digo, ayer me crucé con una jauría, yo sé que estoy hablando de ese sustantivo colectivo, ¿sí? Me estoy refiriendo a esos perros. Y los contables, incontables, nosotros los estuvimos viendo, pero más como sustantivos plural o singular, ¿sí? No lo estuvimos hablando tanto como contables e incontables. Los contables son los que se pueden contar, ¿sí? Y los incontables son los que no se van a contar, que yo no voy a decir calores, lluvias, ¿sí? Yo voy a referirme nada más a la palabra hace mucho calor, y no puedo decir hace muchos calores, ¿sí? Bien, y como les dije antes, los sustantivos tienen un número y un género. El número era el singular o el plural y el género era el masculino o femenino, ¿sí? Esto era lo que habíamos hablado sobre los sustantivos. Sobre los adjetivos, ¿sí? Me podían indicar el tamaño de ese sustantivo, por ejemplo, la pelota que es grande, ¿sí? Pelota es el sustantivo y grande va a ser el adjetivo. Me puede decir también cómo es la forma, redonda, cuadrada, ¿sí? El color, todos los colores que sabemos van a ser adjetivos, porque me está diciendo cómo es algo, ¿sí? La temperatura, frío o caliente, ¿sí? Por ejemplo, la sopa está caliente, ¿sí? El caliente va a ser el adjetivo y la sopa va a ser el sustantivo, el objeto. Y el sabor, dulce, salado, ácido, ¿sí? Por ejemplo, me comió ayer un caramelo dulce, ¿sí? Caramelo es el sustantivo y dulce va a ser el adjetivo. Nosotros también vimos distintos tipos de adjetivos. Los que nombramos recién se llamaban calificativos, porque me está calificando cómo es algo, ¿sí? También vimos los demostrativos, que me está demostrando algo de ese objeto y me está indicando y me está hablando solamente de ese objeto. Por ejemplo, ese buzo que tiene puesto Jano es de color azul, ¿sí?
me está diciendo, indicando cómo es ese buzo, y no me está indicando el buzo de Mariela, por ejemplo, sino que me está indicando el buzo que tiene Hanna, ¿sí? Después van a estar los indefinidos, que indefinido es algo que no sé concretamente cómo es, ¿sí? Por ejemplo, puedo decir, hay pocos chicos en la clase de hoy, un ejemplo, ¿sí? No estoy diciendo la cantidad de número, ¿sí? Cuando estoy indicando la cantidad de número, va a llamarse ordinales. Ahora hay 13 chicos. Si dice el número 13, es un tipo de adjetivo ordinal, que me está diciendo el número exacto que hay, ¿sí? Los cardinales son de, que me está dando, me está diciendo, por ejemplo, primero, segundo, el orden que tiene cardinalmente ese adjetivo, ¿sí? Posesivo me va a decir de quién es ese objeto, ¿sí? Tuyo, mío, nuestro, ¿sí? O suyo. Y el interrogativo va a ser cuando hacemos preguntas, el qué, cómo, cuándo, ¿sí? Estos serán los adjetivos que estuvimos trabajando en general nosotros. Algunos trabajamos más, otros trabajamos menos, ¿sí? Y por último, en la clase de hoy, ¿sí? Porque nosotros vimos más clases de palabras, vamos a trabajar con los verbos. Esperen que se me pasó ahí. Los verbos, ¿sí? Los verbos tenían conjugación que podían terminar en ar, o ir, ¿sí? Recuerdan que nosotros podíamos tener verbos que terminaban en ar, ir. Y acá yo puse, por ejemplo, hablar, comer, ir. Estos verbos son los nombres de los verbos que no tienen, están en infinitivo, ¿sí? Ahora, después vamos a tener verbos, estos verbos, hablar, comer y vivir, los puedo conjugar según la persona, según este pronombre. Yo, tú, él, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, que nosotros no lo usamos mucho, pero seguramente si están mirando alguna película que es en español, ¿sí? O tal vez alguna serie que ahora por ahí están viendo más, se usa mucho, ¿sí? Ellos, ellas. El español neutro. Claro, exacto, sí. Tengo un amigo que lo conocí en un juego, pero vive en España. Ah, mira, ¿y cómo habla con vos, Nico? A veces me escribe, habláis Ah, conmigo. claro, muy bien ahí, Nico, qué bueno eso que estás contando. Bien, y acá yo, lo que está diciendo Nico, después cada persona está conjugado el verbo. Ven que cambia, no todos los verbos. Yo no digo yo hablar, yo comer y yo vivir, ¿sí? Ese nombre del verbo lo tengo que transformar según la persona, ¿sí? Y además de según la persona, tengo que ver el tiempo. Si lo hice antes, pasado, si lo hice ahora, presente, y si lo hago mañana, futuro, o si lo hago después, es futuro, ¿sí? Acá va a cambiar. A ver, por ejemplo, Tizi, a ver, por ejemplo, si yo tengo el verbo en pasado, prende el micrófono así nos podés contestar. Si yo tengo un verbo en pasado, por ejemplo, el verbo cantar, ¿cómo sería en pasado yo cantar? Yo canto. No, yo canté. Ah, bien, yo canté. Ahora, si Tiziana dije yo canto, ¿en qué tiempo está? A ver quién me lo dice. En presente. Presente. En presente. Bien. Y ese verbo cantar en futuro, ¿cómo sería? Yo cantaré. Yo cantaré. Bien. Cantaré. Muy bien ahí, yo cantaré, ¿sí? Fíjense en que tengo que tal vez a veces pensarlo, ¿sí? Y darme cuenta, porque ahí sí que, por ejemplo, se había confundido, pero después lo pudo solucionar, ¿sí? Se dio cuenta que estaba mal, ¿sí? Porque ella lo había dicho en presente, ¿sí? Entonces yo me tengo que fijar bien cómo voy a conjugar ese verbo. También cuando, por ejemplo, buscamos en un texto, tengo que ir leyendo ese texto y tengo que ir viendo también en qué tiempo está ese verbo, ¿sí? Que muchas veces estuvimos trabajando con textos de esa manera, ¿sí? Y también en los modos verbales que estuvimos trabajando, que había 3 tipos de modos. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿sí? El indicativo va a ser que van a expresar hechos reales y seguros, que yo estoy seguro que pasó o que va a pasar, ¿sí? Por ejemplo, ayer llovió,
Hoy llueve y mañana lloverá, ¿sí? Con el verbo llover, yo lo que hice, fui cambiándolo, depende el tiempo, pasado, presente o futuro, pero siempre estoy diciendo algo que es real, ¿sí? El modo subjuntivo va a ser distinto. Voy a decir algo que sea duda, deseo, algo que no sé si va a pasar o no va a pasar, ¿sí? Ojalá llueva y quizá llovería, ¿sí? Lloviera, ¿sí? Y el modo imperativo va a expresar una orden, un consejo o una instrucción. Nosotros lo estuvimos usando mucho cuando vimos las recetas de cocina, que me estaba dando la instrucción de cómo hacer ese alimento, esa comida, ¿sí? O dándome una orden que lo tengo que hacer, ¿sí? Siéntate pronto, o acá, por ejemplo, como estábamos viendo antes, venid aquí, ¿sí? Ahora, mi pregunta. Acá no están, nosotros vimos sustantivos, adjetivos y verbos hoy. Pero acá en color rojo me aparecen otra clase de palabras. Me aparece ayer, hoy, mañana, ojalá, quizás, pronto y aquí. ¿Qué clase de palabra es esta que también nosotros vimos? Adverbios. Muy bien, no sé quién me dijo adverbios, pero está muy bien. ¿Bautista? Yo. Bien, Sí. Bauti. Bien, perfecto, muy bien, Bauti. Son adverbios, ¿sí? Hoy no lo vamos a trabajar profundamente, pero ya lo vimos en las clases anteriores. Y se acuerdan que yo les había dicho para darme cuenta. Adverbios. Ad venía de adjetivos y verbios venían de los verbos, ¿sí? Y que eran justamente los que acompañaban a los adjetivos y acompañaban a los verbos, ¿sí? Ya la palabrita a veces cuando nos fijamos o buscamos en un texto, nos damos cuenta de que si está acompañando un verbo, va a ser un adverbio, o si está acompañando un adjetivo, va a ser un adverbio también, ¿sí? Ahí es como una ayudita, ¿sí? Que la palabra misma nos está indicando. Muy bien, Bauti, ahí que lo dijiste, ¿sí? Y había adverbios de tiempo, de lugar, de modo, ¿sí? Después los vamos a ir viendo en la clase que viene, por eso yo no los quise marear mucho con las clases de palabras, ¿sí? ¿Pregunta hasta acá? ¿Alguno quiere hacer una pregunta o quiere decir seño faltó o seño también vimos? Hoy vemos nada más sustantivos, adjetivos y verbos. En la próxima clase... ¿Ese imperativo está? El modo, dice Delphi. Sí, imperativo está. Sí, estaba. Espera que lo voy a poner otra vez para que fue el último que nombré. Me lo decí de vuelta porque no entendí. Sí. Acá voy. Acá está. El imperativo es, Delphi, el imperativo es el que te da una orden, ¿sí? O te está dando un consejo o una instrucción, que te está indicando directamente algo, que tenés que hacerlo sí o sí, ¿sí? Por ejemplo, hoy la clase empezamos y yo digo, prendan, ¿sí? Prendan la cámara. Yo les estoy ordenando ahí. No les estoy diciendo, si quieren pueden prender la cámara, ¿sí? La orden es que les estoy indicando prendan la cámara. O a veces cuando les digo a ustedes, prendan el micrófono, ¿sí? O prende el micrófono. Ahí les estoy dando una orden que lo tienen que hacer. ¿Se entiende, Delphi? Sí. Bien. Y muchas veces lo vimos, ¿sí? En la clase cuando vimos los textos instructivos, el de receta de cocina, ¿sí? Por ejemplo, coloque, no sé, harina en un bol, ¿sí? Ahí te está indicando qué es lo que tenés que hacer, el imperativo, te está ordenando que vos coloques eso, ¿sí? Nico, sácate ahora la máscara, no estamos en la clase de terror que estuvimos trabajando en la clase anterior. ¿Qué pasa? ¿No se puede sacar la máscara hoy? Ahí salió de la cámara. Bien, entonces, ¿sí? Entonces, esto de lo que vimos es un repaso de lo que ya trabajamos, ¿sí? No es algo nuevo, sino es un repaso para volver a ver lo que es clase de palabras, ¿sí? Yo voy a compartir con ustedes la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Bien. En el primer juego que vamos a hacer el día de hoy se trata de ubicar cada palabra, ¿sí? Si es un sustantivo, un adjetivo, un verbo. El primero actividad que vamos a hacer es fácil, después la voy a complicar tal vez un poquito más, ¿sí?
Vamos a hacer lo siguiente, yo voy a ir admitiendo, ¿sí? Voy a ir diciendo quién tiene que decir, si no sabe, me dice paso y va otro compañero, ¿sí? Bien. Yo también quiero hacer. Yo quiero Bien, hacer esto. sí, voy a ir nombrando Uy. para que lo vayan haciendo. Bien, acá entonces tengo un montón de palabras y yo tengo que ir ubicándolas en sustantivos, adjetivos o verbos, ¿sí? Bien, a ver, Delphi, ya que dijiste que querías empezar. A ver, la palabra rápido, ¿es un sustantivo, un adjetivo o un verbo? ¿Se me fue Delphi? Espera, Espera, seña, porque se me va el internet. Ah, Sí, bien. sí, me parece que a vos también. Era rápido. Sí, rápido. Sí, rápido, ahí está, ahí se conecta otra vez, ahí va. Rápido Adjetivo. es un adjetivo. Muy bien. Bien, a ver, Martina. Jugar. Verbo. Verbo. Vamos con Martina ahora. Bien, Delphi. Martina, prende. Bueno. Dale. Vivir. Verbo. Verbo. Bien. A ver, Xiomara, Arriola. Bonito. Adjetivo. Bien. A ver, Dijo Xiomara. Martina. No, Xiomara ahora estoy, con Xiomara. Silla, Xiomara. Sustantivo. Perfecto. Bien. A ver, Nicolás. Grande. Adjetivo. Bien. La pieza. A ver, Jano. Cantar. Verbo. Bien, Jano. A ver, Tobías. Comer. En verbo. En verbo. Bien. Tiziana. Alegre. En adjetivo. Bien. Lorenzo. Estrella. Lorenzo. ¿Se tildó? A ver. Adjetivo. Adjetivo. Estrella. A ver, Micaela. Dayana. A ver quién me contesta. Estrella. Sustantivo. Bien. Ahí, Day. Tenedor. Sustantivo. Bien. Voy con otro, ¿eh? A ver, Bautista. Contar. Adjetivo. A ver, vamos a poner, ¿eh? No, verbo. Verbo. Bueno, pongo, muy bien. Juliana. Sí, contar es una acción. Bien, sí. Juliana, no sé si tenía el micrófono. A ver, coche. No, soy. Coche. ¿Quién me lo dice? Prenda alguno el micrófono y me dice. Sustantivo, profe. Sustantivo. Muy bien. Verde. Adjetivo. Adjetivo. Azul. Adjetivo. Reír. Verbo. Cama. Sustantivo. Y gato. Sustantivo. Bueno, voy a enviar las respuestas, ¿eh? A ver si hicimos bien. Genial. Perfecto. Muy bien. Felicitaciones, bien. Esta sí la ponen mal. Muy, claro, si la contestamos mal, la pone mal. Bien, antes que se termine voy a hacer un juego así, como hice con quinto B, que van a tener que hablar. Sí, ¿qué pasó, Xiomara? Yo te quería hacer una pregunta de la tarea. Dale, sí, De dale. esto. ¿Cómo se hace esto del cuadro? Léeme lo que era el cuadro, a ver, dale.
¿De lengua o de naturales? Lengua. Dale, decime. De este. El cuadro de los adverbios. Bien. ¿Viste que tenías oraciones? Sí. Bueno, léeme la primera oración. El parque está cerca. Bien, ahí el parque está cerca, tenías que buscar un adverbio. ¿Cuál es el adverbio ahí? Cerca. Está cerca. Cerca, solamente una palabra. Está es un verbo, ¿sí? Así que no hay que marcarlo. Cerca es el adverbio, ¿sí? Ahora, ese cerca, tenés que poner esa palabra en el cuadro que yo puse abajo. Si es un adverbio de cantidad, de modo, de lugar o de tiempo, ¿sí? Ahora, cerca. ¿De cuál de los 4 te parece que es para vos, Xiomara? ¿Qué te está indicando? ¿Un lugar, un tiempo, una cantidad? Un lugar. Un lugar. Entonces, esa palabra cerca que vos marcaste en la oración, tenés que escribirla abajo en el cuadro, en la columna que dice lugar. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Sabés? Entonces, ¿entendiste? Sí. ¿Pero qué es modo? Modo es algo que te está indicando cómo es. Por ejemplo, a ver, es parecido a lo que es el adjetivo. Por ejemplo, si yo digo, la tortuga camina lentamente, ¿sí? Ahí te estoy preguntando, ¿cómo camina la tortuga? ¿Y vos qué me vas a contestar? Señor, ¿dijiste el Lentamente. tortuga? Lentamente. ¿O la tortuga dijiste? La tortuga, dije yo. La Yo tortuga. te entendí el tortuga. Ah, es el tortugo, si no sería. ¿Sí? Cantidad. De cantidad te está diciendo cuántos hay. Muchos, pocos, uno, bastantes. ¿Sí? De tiempo te está diciendo cuándo. Ayer, hoy, mañana, pasado, tarde, temprano. ¿Sí? Y de lugar te está indicando en qué lugar, pero no te está indicando en el lugar que diga, por ejemplo, edificio, casa, ¿sí? De lugar te está indicando cerca, lejos, ¿sí? ¿Entendiste, Xiomara, ahora? Sí. Bien, bien ahí. Gracias, señor. No, de nada, Xiomara. Ustedes saben siempre que en la clase, aunque estemos viendo otro tema, ustedes pueden preguntar de las actividades. Y justamente hoy que no vimos los adverbios, que era un tema que tal vez es difícil, pueden preguntar sobre lo que estamos trabajando en la semana, porque nos vemos nosotros 2 días nada más. Y a veces con naturales trabajamos los jueves y los viernes que trabajamos con prácticas de lenguaje, ¿sí? Así que si alguno tiene otra duda que por ahí es de naturales, también la puede preguntar en las clases de lengua, no solamente decir, no puedo preguntar más porque estamos hablando de otro tema, ¿sí? Así que siempre así como Xiomara preguntó hoy, que está muy bien, ¿sí? Pueden preguntar en las clases del Zoom. Para eso estamos en la clase del Zoom, para que ustedes pregunten lo que no entienden en la semana que les mandé. ¿Cuántos minutos ya pasaron? Y faltan 3 minutos nada más, Nico, falta poquito. Bien, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, Martina, prende el audio. Y Tobías, prende tu audio. Bien. Martina, hace una acción. Mostrale a Tobías una acción. Hace alguna acción. Bien. A ver, Tobías, decime la oración de lo que está haciendo Martina. ¿La viste? Bien. A ver, decime la oración. ¿Cómo sería lo que hizo recién Martina? Yo estoy escribiendo. Bueno, eso es si lo estás haciendo vos, pero en este caso lo hizo Martina. ¿Cómo sería si lo hace Martina? Ella está escribiendo. Muy bien, perfecto. También puedo decir Martina está escribiendo, ¿sí? Muy bien, Tobías. A ver, ahora Tiziana, prende el audio y Jano prende el audio. Así terminamos con ustedes dos antes que se me termine. Bien, Tiziana, hace una acción. Muy bien. A ver, Jano, decime qué acción hizo Jana. En una oración, ponela. ¿Hanna? Jano, de Tiziana. Ella está durmiendo.
ella está durmiendo. Fíjense en que todos usaron el verbo está, ¿sí? Decir, ella duerme. Si yo pongo está durmiendo, estoy teniendo dos verbos ahí juntitos, ¿sí? Y yo solamente tengo que poner un verbo, ¿sí? Los dos, tanto Tobías como Jano, ¿sí? Usaron el verbo estar, ¿sí? Yo sí digo, por ejemplo, Martina escribió una carta, ¿sí? Yo nada más tengo ahí el verbo escribir. Y si digo, Tiziana duerme una siesta, yo solamente ahí tengo el verbo dormir, ¿sí? ¿Se entendió más o menos lo que hicimos recién? ¿Sí? Bien, nos queda un minuto para saludarnos, para decirle un buen fin de semana, que descanse. Los que tienen que terminarse las tareas vayan haciendo, así no se junta un montón de tareas, ¿sí? Después tienen un montón de cosas para hacer, ¿sí? Así que vayan mandando que yo voy corrigiendo de a poco, ¿sí? Les mando un beso grande, Mari también, buen fin de semana, ¿sí? Así que chicos, la otra clase... Trabajaron muy lindo, ¿eh? Trabajaron Sí. hermoso. Vamos a seguir trabajando sobre las clases de palabras la otra semana, así que vayan preparándose o repasando un poquito más que vamos a seguir trabajando, ¿sí? Chau, Xiomara. Chau, chicos. Chao, señor. Buen fin de. Chao. Nos vemos el jueves, ¿eh?